Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alberto Ferreira y este es el programa número 5. Hoy vamos a hablar del poder de nuestra mente, el poder del colectivo de personas que pueden generar algo conocido como egregor, los hijos de la mente. Esto es el vórtice, más allá de lo tangible. Comencemos. Bueno, y el egregor es esta emanación de nuestro pensamiento que, según muchos estudiosos, hablan de que esta energía de nuestro pensamiento puede generar formas que luego pueden desarrollar una vida autónoma, ¿sí? Generalmente se habla de un colectivo de personas, pero hay autores, yo también pienso lo mismo, que muchas veces es mejor si se genera un campo sinérgico, o sea, de muchas mentes pensando en conjunto sobre un tema en particular, que generan este campo de fuerza con poder, para que ese egregor tome un mayor campo, ¿no?, de energía. Pero una sola persona también podría generarlo, ¿sí? Generalmente uno puede hablar de lo que es el egregor negativo, por ejemplo, egregores milenarios como por ejemplo el miedo, ¿sí? Ya es algo que es una energía que por miles de años viene asolando a la humanidad. Esto, por ejemplo, lo destaca un gran escritor español conocido como Vicente Beltrán Anglada, donde, bueno, ahí a quien les interese este estudio pueden buscarlo, donde van a poder enriquecerse mucho más de todo esto, ¿sí? Pero bueno, con respecto a esos egregores negativos, ¿no?, uno se pregunta, ¿es posible que nuestra mente pueda generar ese hijo de la mente, como decíamos al principio? Sí, los estudios demuestran que esto es factible, que pueden producirse esas formas del pensamiento, que algunos lo comparan o lo ponen como si fueran sinónimos, egregor y tulpa, como la tulpa budista, donde son formas del pensamiento, ¿sí? Estos pueden llegar a tal grado de densificación que pueden salir en fotografías, que pueden verse a la vista de los clarividentes o psíquicos, y que la parte más, podríamos decir, de afectación hacia el ser humano es cuando nos inducen a cosas negativas, ¿no? Como por ejemplo que nos puedan inducir al suicidio, ¿sí? Y estos egregores se pueden llegar a clasificar en 3 categorías. Por ejemplo, los egregores neutros, que son los más numerosos, ¿sí? Estos son las amistades del barrio, los círculos profesionales o grupos de amigos de toda la vida. Estos egregores por lo general son inductivos en términos de pensamiento. Las personas comparten cosas, pero viven sus vidas cotidianas sin que tenga un impacto real en la psique. Luego nos podemos llegar a encontrar con los llamados egregores limitantes, que son los egregores del ego. El individuo aquí tiene que adoptar las creencias y los patrones de comportamiento del grupo. Este es el caso, por ejemplo, de partidos políticos, religiones. Sin duda, los egregores más poderosos son los que pueden tener ya una influencia más fuerte, ¿no? Este es el caso de los partidos políticos y las religiones. Son sin dudas los más poderosos, dados que son los que son más compartidos a nivel global, ¿no? Bueno, después hay egregores, como les decía, que tienen este pensamiento proyectado en simbolismos, ¿no? Y esta energía que está latente nos va dando generalmente estas influencias, ¿no? Y por último están los egregores, según esta categoría, fructíferos,
son los que elevan la conciencia, ¿sí? Son los, podríamos decir, los egregores buenos, y son los que podemos expresar a través de ellos valores de justicia, de equidad y de bondad. Son las energías de lo que sería una especie de comunidad mundial, las organizaciones humanistas, movimientos contemporáneos, espirituales, sí, que tiendan a llevar a la superación y la evolución del ser humano. Muchas veces la gente, o se puede llegar a confundir lo que sería un egregor y una posesión, ¿sí? Hablando de posesiones demoníacas. Posesiones negativas, por así llamarlo, porque hay otro espectro, digamos, de casos en los cuales alguien puede llegar a canalizar, que no sería posesión, pero es otro tema, digamos, en los cuales podría estar un espíritu de alguien, digamos, sano, que haga cosas positivas, por ejemplo, pintar, hacer música, genialidades. Pero ese es otro aspecto que en algún momento vamos a referirnos. En el caso del egregor y la posesión son distintos. Por ejemplo, hay personas que, la mayoría de las personas, ¿no? Como es un efecto magnetizador muchas veces, y un ejemplo para entenderlo es cuando, por lo menos en Argentina y algunas partes de Latinoamérica, con el hincha de fútbol, que tal vez es una persona de una característica, un temperamento medianamente tranquilo, común y corriente, tal vez una personalidad de poco hablar, de no tener unas expresiones fuertes, me refiero a verborrágicas, y que se junta en una casa con amigos y empiezan todos a gritar, y ya cuando se juntaron empiezan todos a tener una euforia desmedida, un comportamiento extraño, muchas veces compulsivo, agresivo, se pueden pelear entre ellos, y esto pasa no solamente con el fútbol, por eso decía hoy, también puede llegar a pasar con la política, con la religión, esto hablándolo por ahora en contexto negativo, porque vamos a ver después que hay aspectos positivos donde uno puede llegar a armar un egregor o una energía, vamos a llamarle así, positiva. Pero en estos casos negativos, cuando uno se da cuenta de que la persona puede estar asediada o magnetizada, podríamos decir, por este egregor, por esta energía que está ahí como parásito, lo que se hace es intentar alejar a la persona de ese conjunto colectivo, ¿no? Para que no sigan afectándolo y teniendo comportamientos extraños, ¿sí? Como decíamos hoy, también que puede ser llevarlos a una depresión, a robar, a muchas cosas negativas. Entonces podemos ver que sí pueden influir mucho estos vigilantes, también como se los conoce, ¿no? En su etimología griega, ¿no? Que se los conoce como, sería algo así como estar despierto, vigilantes, esa etimología de la palabra egregor. Y esta incidencia, estuvimos hablando de la cuestión negativa, ¿sí? Entonces uno, si más o menos ve que puede sentirse de una manera que no le gusta cuando está en un colectivo de personas o cuando está en un tema en particular, puede saber cómo o cuándo retirarse, ya sea de un lugar físico o de hablar de determinado tema. Vuelvo a repetir, política, religión, lo que sea, que lo lleve a un estado extraño o distinto, ¿sí? Y eso es la parte negativa. Lo mejor es alejarse de eso. ¿Cómo uno puede contrarrestar esta cuestión? Bueno, dijimos, no solamente alejándose, sino como generando otros egregores de índole positivo. ¿Y qué es esto? Es hacer prácticamente lo contrario. Si uno tiene pensamientos negativos, porque está en lugares negativos, con gente negativa o tóxica, como cada uno lo haya encontrado por ahí o lo entienda, me voy alejando de esos círculos, de esa gente, aunque sea temporario, ¿no? Lamentablemente a veces esa gente es muy cercana, son parientes, están todo el tiempo. Bueno, entonces si yo
Así como si la montaña no va a Mahoma, bueno, Mahoma va a la montaña, yo me tendría que ir del lugar donde la gente siempre está fagocitándome. Y por otro lado es generar espacios o intenciones o pensamientos positivos. Y bueno, y para esto deberé desintoxicarme, deberé empezar a tener una frecuencia, una sintonía que tenga que ver con cosas más, podemos decir, más bellas. Ver, por ejemplo, dejar de ver noticieros es una cosa, empezar a ver cosas más interesantes y de índole más lumínicos, que tienen que ver con cosas positivas. Si son películas, que sean de carácter positivo. Si es música, que no sea música estridente, rock, thrash metal, ni cosas, digamos, relacionadas a muertes, depresión, oscuridad. Tiene que ser lo contrario, hasta que de a poco pueda ir generando una conciencia más lumínica. Y después cada uno puede ir llevándolo por el terreno espiritual que quiera. Por ejemplo, llamando o haciendo invocaciones a entidades de luz. Y esto de a poco voy a generar espacios sagrados en mi casa, en el lugar que yo quiera, llamando otras personas que me acompañen también, obviamente. Si lo puedo hacer solo, si no, es ir con algún terapeuta que entienda del tema. Hoy en día la cosa está muy abierta, o sea que hay religiosos de distintas, podríamos decir, de distintos colores, ya sea católicos o no católicos, que entienden un poco del tema, que por ahí tendrán otra descripción, no lo llamarán egregor, lo llamarán de otra manera, pero que pueden llegar a ayudar, pero que aunque no lo llamen egregor, entienden de cuestiones psicológicas, ¿sí? Entienden de lo que es la psicología junguiana y el inconsciente colectivo y demás. Entonces pueden llevar a la persona a un bienestar mejor, digamos, ¿no? De lo que tenían si eran asediados por estas criaturas que son nuestras creaciones, ¿sí? Y esto ha sido todo por hoy. Así nos hacemos más extenso este video, da para mucho más, así que recuerden meditar, por lo general traten de ir hacia lo positivo, y después les vamos a dejar los contactos para quien quiera dejar su opinión, sus experiencias, y también, por qué no, sugerir datos o ideas para próximos programas. Esto ha sido el Vórtice, más allá de lo tangible. Hasta el próximo video.